Hola a todos, soy Eduardo y el día de hoy no me van a ver a mí porque vamos a ver un modelo sobre el coronavirus que nos puede permitir hacer predicciones sobre lo que va a pasar. Antes que nada, quiero agradecer a Cassandra Sepúlveda por ayudarme a construir el modelo. El modelo epidemiológico que vamos a manejar se llama SIR, que son las siglas de susceptible, infectado y recuperado. No les voy a explicar todo lo que implica el modelo, pero si quieren los parámetros que utilizamos para su construcción son estos. Este modelo nos permite predecir el comportamiento de una epidemia a través del tiempo, tomando en cuenta cuántas personas son susceptibles a la enfermedad, cuántas personas están infectadas y cuántas personas se han recuperado, a diferencia de utilizar solo una función exponencial que se sigue hasta el infinito. Lo que hicimos fue modelar el escenario de la Ciudad de México y su zona metropolitana, porque en mi opinión es más acertado hacer el análisis por ciudades que por un país entero, porque los casos de coronavirus se concentran en las ciudades o regiones y no se distribuyen por igual en el país completo, al menos no por ahora, pero los cálculos se pueden hacer para cualquiera de ambas situaciones. Primero, el modelo nos indica un número de personas infectadas en la columna roja. La segunda columna es el número de casos que reporta la Secretaría de Salud para la Ciudad de México y la tercera columna es el número de casos que deberían estar encontrando, asumiendo que solamente el 20% de las personas infectadas manifiesta síntomas importantes y que el 70% de ellos, según una estimación del gobierno, va a buscar atención médica en los servicios de salud. Como ven, según el modelo, no se está detectando el 70% de los casos en la ciudad. Al día de hoy, 23 de marzo, solo se reportan 2 muertes por coronavirus en la ciudad. Si tomamos en cuenta que la mortalidad es del 2% de los casos que detecta el sistema de salud, significa que podría haber 6 muertes en total, es decir, no se han detectado 4. Este modelo también nos permite construir las gráficas sobre el comportamiento que tendrá la epidemia. Vamos a simular 3 escenarios. El escenario A, donde nadie hace nada. El escenario B, donde hay un cierre parcial de los establecimientos comerciales, centros de reunión, etc. Y el escenario C, de un cierre total. Para el primer escenario, esta es la gráfica de qué pasaría si la vida siguiera como normalmente transcurre. No hay aislamiento social, no hay cierre de negocios y no hay nada. Como podemos observar, se observa un crecimiento en el número de casos hasta alcanzar un pico, que es la gráfica que también nos ha mostrado en las conferencias de salud del gobierno, la famosa curva epidemiológica. Si no se hubiera hecho nada, alrededor del 28 de abril se observaría el pico de infectados en cerca de 5 millones y después de ello la epidemia empezaría a apagarse por sí sola con el tiempo. Pero esta no es la gráfica que vemos en todos lados, porque muestra las personas infectadas al mismo tiempo. La que vemos es la gráfica de las muertes o de los casos acumulados que se muestran en una línea sigmoidea. En esta gráfica se muestra el pico de infectados del 28 de abril como el punto de inflexión donde la línea deja de tender una pendiente ascendente para empezar a bajar. Es decir, a partir de este día se empezaría a ver una disminución en el número de casos diarios. La gráfica de infectados acumulados nos muestra que el número total de personas que se infectarían en la Ciudad de México sería superior a los 10 millones y la epidemia se controlaría a principios de junio. Podemos hacer lo mismo con la gráfica de muertes y tener una gráfica que nos muestre las muertes que tendríamos cada día. Si lo notan, está desfasada. El pico de muertes ocurre alrededor del 11 de mayo y esto es porque los infectados que mueren no lo hacen al instante, sino en promedio 2 semanas después de la infección. Y en la gráfica de muertes acumuladas observamos que las muertes serían más de 200,000. Pero estas gráficas no reflejan la realidad, porque ya se han tomado acciones, tanto por parte del gobierno como por iniciativa ciudadana. Esto nos lleva al escenario B. Desde el 23 de marzo ya no hay clases en las escuelas y ya han cerrado lugares de reunión como cines, bares, teatros, museos, entre muchos otros, y se ha pedido a la población que no salga si no es necesario. Estas acciones permiten reducir el número de contagios, lo que provoca el famoso aplanamiento de la curva y su retraso, que va a ser más evidente en la gráfica de acumulados. Asumamos que con estas medidas solamente van a ocurrir la mitad de los contagios que ocurrirían para la influenza estacional, por lo que ahora el pico de la epidemia sería a finales del mes de junio, con aproximadamente 112,000 casos. Como ven, ahora la epidemia se ha extendido en duración, pero ya no tenemos ese pico de 5 millones de infectados, sino uno de aproximadamente 115,000. Para las muertes, observamos nuevamente que la curva va retrasada
y el pico de muerte sería a mediados de julio. Observando la gráfica de acumulados, ya no tenemos 10 millones de infectados, sino cerca de 215,000 que no se alcanza a ver, pero con esta acción de cerrar lugares de reunión se redujeron los casos de infectados en casi 97%, y si solo el 10% requiere hospitalización, entonces ya no se necesitan 1 millón de camas, sino solamente 21,500, lo que sigue siendo muy superior a la capacidad de la ciudad, pero distribuidas en el tiempo. A pesar de que ahora la epidemia terminaría hasta finales de año, no se tendrían tantos casos simultáneos, que es una de las cosas que se busca con las acciones de distanciamiento social. Lo mismo pasa con el número de muertes. Ya no tenemos más de 200,000, sino solamente poco más de 4,000. Para este escenario, que es el que estamos siguiendo en la ciudad actualmente, quiero hacer un zoom a la gráfica de infectados. Si, como dice el gobierno, el 10% de los infectados requerirían hospitalización y la capacidad de la ciudad es de 4,000 camas para ellos, eso significa que alrededor del 20 de abril estaríamos viendo la saturación total de las camas de hospitalización disponibles en la Ciudad de México, cuando los casos sean alrededor de 40,000, y estos seguirían en aumento todavía hasta finales de junio. Pasemos al escenario C. Si el gobierno decidiera parar todo e imponer una cuarentena forzada al estilo de China, Italia o España. Vamos a suponer que se dan cuenta de que su estrategia tuvo un fallo y los casos empiezan a desbordarse, por lo que decretan la cuarentena el 10 de abril. Al aislar a las personas, estas ya no pueden contagiar a otros en la comunidad. Quizás en su núcleo familiar sí, pero si no existen infectados en las familias, estas se mantienen sanas y en las familias con infectados la cadena de transmisión se corta con ellos. Entonces obtendríamos una gráfica de infectados de este estilo. Se ve algo rara porque asumimos que la acción de cerrar todo corta la transmisión abruptamente. Aunque el pico de infectados se muestra a mediados de abril, en realidad esto no se observaría hasta unas 2 semanas después, porque el sistema de salud no detecta a los infectados instantáneamente, sino hasta que estos manifiestan síntomas y acuden al médico 1 o 2 semanas después. Por lo que en cuestión de casos confirmados observaríamos el pico a finales de abril. Por eso es que, a pesar de que las ciudades o países cierran totalmente, se sigue observando un aumento en el número de casos semanas después de tomar estas medidas. Para las muertes tendríamos una gráfica similar, con un máximo de casi 250 muertes al día, un número posible si tomamos en cuenta que en las regiones más afectadas del mundo han llegado a tener hasta 800 muertes diarias. Observando el acumulado, el total de infectados sería cercano a las 25,000 personas, pero solamente 20% manifiestan síntomas, y estos son los que detecta el sistema de salud. Entonces, estaríamos observando un número de 5,000 casos confirmados en la ciudad y la epidemia estaría controlándose a finales de julio. Haciendo lo mismo con la gráfica de las muertes, observamos que estas serían aproximadamente 500. Esa es la importancia de la cuarentena total. En vez de tener 35,000 muertes como en el escenario B, el modelo predice alrededor de 500. Pero, ¿qué pasa si aplicó antes la cuarentena total? Supongamos que, en vez de aplicarla el 10 de abril, decidieran aplicarla una semana antes, el 3 de abril, o 2 semanas antes, el 27 de marzo, cosa que parece que no va a pasar. A pesar de que la medida se aplica solamente con 1 o 2 semanas de diferencia, el cambio es muy drástico, debido a la naturaleza exponencial de las infecciones. Lo mismo ocurre en la gráfica de muertes. Y esta es justamente la razón por la que la Organización Mundial de la Salud recomienda medidas drásticas y tempranas. Conforme más te tardes, más grande será el pico de tu epidemia. Una semana de diferencia prácticamente multiplica los casos por 3 y una semana más los multiplica por 10. Lo mismo observamos en el acumulado de infectados. Aplicando un cierre total el 27 de marzo, llegamos aproximadamente a 24,000 casos. Cerrando una semana después, son 74,000 y 2 semanas después el número se dispara a 196,000. En el caso de las muertes, retrasando el cierre una semana, estas pasan de solo 500 a 1,500, y retrasando el cierre 2 semanas llegan a casi 4,000. Además, si la ciudad entera tuviera un cierre como el de China, Italia o España, es probable que podría mantener el número total de contagios por debajo de la capacidad máxima del sistema de salud o ligeramente por arriba. Cada día que pasa es una oportunidad perdida para lograr esto. Como pueden ver, una epidemia no es un asunto sencillo.
sobre todo en este caso porque es una enfermedad que se transmite fácilmente, con un periodo de incubación relativamente largo y con portadores asintomáticos que pueden transmitir la enfermedad. No realizar pruebas de detección a todos los casos sospechosos puede conducir a que se tenga un brote muy grande no detectado y sin control que en pocos días pasa de decenas a miles de casos. Las medidas de distanciamiento social son esenciales para disminuir el contagio y la magnitud del brote, pero las medidas de contención drásticas y tempranas son las que permiten mantener y controlar la epidemia dentro de los límites manejables para el sistema de salud. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.